Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Baez y hoy vamos a hablar sobre el impacto de un hombre. Me recuerdas que me amas tal como soy. Has escrito tus promesas en mi corazón. Antes de comenzar, vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por este momento que nos has dado. Gracias porque nos das la oportunidad de estudiar de tu palabra. Te pido que uses mi vida para que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y que cada persona que está escuchando en este momento podrá profundamente recibir de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo, tu misericordia, tu amor y cada cosa cada bendición que nos das, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Pues de nuevo, Dios los bendiga. Gracias por sintonizar a este estudio bíblico y hoy hablando sobre el impacto de un hombre. Las semanas pasadas hemos hablado sobre los principios de la creación. Hablamos sobre la caída del hombre, la desobediencia del hombre en la semana pasada, en lo que hicieron Eva y Adán. Y esta semana, hablando sobre el impacto de un hombre, vamos a ver los similares de Adán y también sobre Jesús. Y como los hechos que ellos hicieron, lo que fue una cosa que hicieron como que cambió el mundo. Y para comenzar vamos a leer del libro de Romanos capítulo 5. Nos vamos a leer del libro de Romanos, capítulo 5. Voy a leer de la Reina Valera 1960, pero si usted tiene otra traducción, está bien, puede seguir como quiera. Y lo voy a poner aquí en la pantalla también. Ok. Entonces estamos viendo a Romanos capítulo 5. Vamos a leer del 12 al 21. Pablo es el que escribe aquí a los romanos. Y aquí está comparando, está hablando de los dos, Adán y Cristo. Adán y Cristo. Vamos a ver qué nos dice. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos eran constituidos justos. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mucha información aquí.
Entonces, hablando de nuevo lo que estamos hablando las semanas anteriores sobre la Adán y Eva, vimos la caída de hombre, la desobediencia de hombre. Vimos que cuando Eva fue manipulado de comer de esa fruta del árbol del conocimiento de lo bueno y del mal, fue que ella pidió a Adán para que él come también. Y cuando él comió, fue desobediencia a- directo a Dios, porque era Dios que habló con Adán. Y cuando Adán fue que comió de esa fruta es cuando todo cambió y cuando se les abrió el entendimiento y los ojos espirituales para saber el conocimiento del bien y el mal. Pero es cuando entró más que todo el pecado, cuando Adán comió. Y cuando entonces él hizo eso, aquí nos enseña claramente que dice Pablo en Romanos 5, que por lo que él hizo, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y sabiendo eso, ¿tú crees que es justo que tú ya fuiste condenado por el hecho de un hombre? Porque lo que está diciendo aquí Pablo es que no fue tu pecado, no fue tú lo que tú hiciste que te causó que tú pecaras o que tú seas condenado. No. Tú eres condenado porque por el pecado que hizo Adán. Lo que ya hizo, aunque tú no estabas ahí, no importa. Todos después de Adán y Eva nacieron en pecado por lo que ellos hicieron. Simplemente diciendo que cuando nosotros nacimos con esa semilla de pecado y ya estamos condenados. Aunque pienses que es justo o no, no importa. Porque tú puedes decir, pues yo no estuve ahí, ¿por qué yo voy a andar condenado? Por esa causa. Pero es lo que dice Pablo, que eres condenado simplemente por el hecho de un hombre. Entonces, nomás sígueme aquí, yo creo, ahorita vamos a ver unas cosas, unas informaciones aquí. Entonces, simplemente la pregunta que yo quiero preguntar es ¿cuál es la idea principal que Pablo está tratando de transmitir en este pasaje? ¿Qué crees que está tratando de decir? ¿Que el pecado de Adán afectó a todos? Pues es algo. Pero también habla de Jesús y lo que hizo Jesús. Y que como Jesús hizo lo que él hizo, entonces nosotros fuimos justificados también. Entonces, ¿qué es la idea principal que está tratando Pablo de transmitir aquí? Es que las acciones de un hombre pueden afectar los muchos. Las acciones de un hombre pueden afectar los muchos. Ahora, ¿por qué está tratando de transmitir esta idea en este pasaje? Ahorita vemos eso en un minuto. Pero si vemos en el versículo 12, cuando él dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿de quién está hablando aquí? ¿De cuál hombre? Pues de Adán, ¿verdad? En el pecado mundo por un hombre, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando sobre Adán. ¿Y cómo es que pecó? ¿Cómo es que entró? Por su desobediencia. En Génesis capítulo 3, lo puedes mirar, ya lo hemos visto. Génesis capítulo 3 habla sobre la desobediencia de Dios. Dios dice, no comes de ese árbol. Y Adán come de ese árbol. Es desobediencia. Por eso vino el pecado. Ahora, cuando pecó Adán, ¿fue creado el pecado? En otras palabras, ¿no existía el pecado y ahora sí existe? Simplemente porque Adán no obedeció. No es que Adán con su hecho creó el pecado.
el pecado ya existía, pero no estaba en Adán y Eva, pero sí existía el pecado, porque cuando Lucero, el ángel que fue condenado, y ahora lo conocemos como Satanás, cuando él fue tratando de estar más grande que Dios, Dios lo castigó y lo condenó al infierno y a a los demonios también, a los que seguían a Lucero. Entonces lo que hizo Lucero queriendo ser más grande de Dios es cuando comenzó el pecado. Primero de Juan 3:8. Vamos a ver ese. Juan dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Desde el principio él pecó. Entonces cuando Adán pecó en desobediencia, simplemente entró en él y en Eva. Pero no significa que él lo creó. Ya estaba creado. Ya estaba aquí. Simplemente no estaba entre los hombres todavía. Y en cada pecado, ¿qué está en el centro de cada pecado que se hace? Hay algo, un razón por lo cual que personas pecan. Y es por el egoísmo. El egoísmo. ¿Por qué es que gente pecan? Lo mero central es por el egoísmo. Si vemos Santiago 3:16. Aquí dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Sí. Cuando hay celos, es un tipo del egoísmo, queriendo algo por ti mismo. Así como Lucero, él tenía egoísta, él quería ser mejor que Dios, ¿verdad? Él tenía ese pecado del egoísmo simplemente por querer ser más grande que Dios. Y también pensando en Adán, ¿por qué es que Adán pecó? Él simplemente comió de un árbol que no debería comer. Pero si tenía muchos árboles y muchas diferentes frutas de donde comer, y simplemente él comió el que no debería. Si había 1000 árboles y 1000 diferentes frutas de donde comer, pero él escogió el único que no debe comer. Hizo algo que era selfish, ¿verdad? Que estaba pensando en sí mismo. Y eso es lo que pasa entre pecado. Casi cada pecado es por el egoísmo. Si piensas por qué gente se enoja, por el egoísmo. Se puede ser porque no le gustó que hizo o que dice una persona por sus propios sentidos. Lo mismo es cuando uno dice mentira. ¿Por qué va a decir una persona una mentira? Va a decir mentira porque no quieres que te pase nada mal a ti. No quieres que gente piense mal de ti. No quieres que seas castigado, pero todo se trata de ti. Y así es el egoísmo. Y por esa razón entró el pecado. Ahora, Pablo, escribiendo lo que está escribiendo, él sabía muy claramente que el egoísmo y todo lo que viene dentro del egoísmo está en medio de todo pecado. Por eso él dice en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, habla sobre eso. Vamos a ir ahí, Filipenses. A ver si lo ponemos. Filipenses capítulo 2, 3 y 4. Que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
¿Qué es lo opuesto de ser egoísta o egoísta? La humildad, ¿verdad? Ser humilde es lo opuesto. Y eso es lo que debemos hacer. Porque no queremos pecar, tenemos que hacer lo opuesto del pecado. Pensar uno de los otros, no pensar simplemente en ti mismo. Y por eso vino el pecado, por eso vino el castigo, la condenación, ¿verdad? Por eso está aquí dentro de nosotros. Ahora tú puedes decir simplemente, ¿cómo es justo? ¿Cómo es justo que yo soy condenado? Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y esa es muerte no simplemente espiritual, pero también físico. La evidencia del pecado es muerte. Como gente muere, por eso sabemos que hay pecado. Pero sabiendo la Escritura muy bien que si el pecado, si el pago del pecado es muerte, eso significa que yo fui condenado, que yo morirá espiritualmente, que soy espiritualmente muerto, no por mi pecado, pero por el pecado que ya pasó, el pecado de uno. Yo fui condenado simplemente por lo que hizo Adán. Puedes decir, ¿cómo es justo si yo no estaba ahí? ¿Cómo yo voy a andar condenado por lo que yo no estaba? Yo no hice nada, ¿verdad? Y es la cosa, cuando uno peca, no lo hace que sea pecador. Uno no peca, entonces ahora es pecador. No, tú pecas porque ya fuiste pecador. Eres un pecador cuando naciste y por eso pecas. No eres pecador porque pecas. Simplemente eres pecador porque lo que hizo Adán. Y pecas porque eres pecador. Y dices, ¿por qué es justo? Pues si tú preguntas, si tú no hiciste nada, tú no estabas ahí con Adán. ¿Y cómo es justo que tú eres condenado? Entonces tú deberías estar preguntando también, ¿por qué yo soy justificado cuando yo no tenía nada que ver con la crucifixión y resurrección de Cristo? ¿Tú estabas ahí cuando Cristo murió y resucitó? ¿Tú estabas allí clavado en esa cruz? ¿Tú sentiste esos dolores? Entonces, ¿cómo puedes decir tú que tú debes recibir esa justificación? No debemos. Fuimos condenados por el hecho de un hombre, pero también fuimos justificados por el hecho de otro hombre. Y esto es el punto que está tratando de enseñar aquí Pablo. Está mostrando lo que hizo Jesús afectó a los muchos, afectó a todos, no nomás los judíos, no nomás sus seguidores, no nomás los discípulos, pero a todo el mundo. Así como Adán, con su hecho, su desobediencia, la condenación entró, el pecado entró. En la misma manera, Jesús, en su obediencia, entró la justificación y entró la vida eterna. No es por lo que lo hicimos nosotros. Nosotros fuimos condenados con el hecho de lo que hizo Adán, pero fuimos justificados en lo que hizo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Creer en Jesús y somos justificados. Recibir lo que Él hizo es un regalo. Es lo que nos dice. Si vamos a Romanos 5:15. Vamos a ir a Romanos 5:15. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Así como muchos murieron en un acto de desobediencia, muchos más vamos a ser salvos por la gracia de Dios que fue hecho por Jesucristo. Y dentro de esto comienza Pablo a hablar de las cosas similares de Adán y Jesús.
¿Qué fue que fue similar con Adán y Jesús? ¿Qué hicieron que fue similares? Lo que es similar simplemente es que un acto afectó a los muchos. Lo que Adán hizo condenó al mundo y lo que Jesús hizo justificó al mundo. Pero eso es lo único que es similar dentro de los dos. Lo demás es lo opuesto. Es similar que es opuesto. Uno está a un lado y el otro está al otro lado. Ahorita vemos esto. Por eso Pablo refiere a Adán como el último Adán. Vamos a ver en 1 Corintios 15, 45 a 49. Vamos a leer este pasaje aquí. Yo dije el último Adán, el last Adam. Aquí dice el postrer Adán. Otra manera de decirlo. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál es celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ok, entonces él está tratando de mostrar lo que es similar entre los dos. Porque él habla a Jesús, dice a Jesús como el postrer Adán. Pone a su nombre como el postrer Adán. Pero dice que el primer hombre es de la tierra, hablando de Adán, que es terrenal. Pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Vemos, es algo opuesto aquí. Entonces dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así es. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y aquí hablando sobre la imagen de hombre y la imagen de Dios. Porque aquí cuando dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿qué imagen está hablando aquí? Está hablando de la imagen de Adán, la imagen que somos pecadores. Somos pecadores porque Él pecó. Esa es la imagen de Adán, la imagen del terrenal. Pero también dice, traeremos también la imagen del celestial, significando que también podemos recibir el nuevo imagen como la imagen de Jesús. La imagen que estamos purificados, glorificados, que nuestros cuerpos somos glorificados. Habla sobre eso en Filipenses 3, 20 y 21. Perdón. Ok, aquí dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aquí hablando que de la imagen que recibiremos, que sería como Dios, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí habla de un cuerpo físico que va a ser gloriado. Nuestro cuerpo físico un día va a ser glorificado. Pero lo hermoso es cuando entramos a Jesús y recibimos lo que Él hizo. Nosotros espiritualmente ya seremos glorificados, purificados, justificados. Y es lo que hace Dios con su hecho de obediencia. Adán desobedeció y Jesús obedeció. Y es lo que hicieron con Adán.
vino la muerte. Con Jesús vino la vida. Con Adán vino condenación. Con Jesús vino justificación. Y es lo que hicieron los dos. Uno llegó el pecado, pero el otro la salvación. Y es lo que está tratando de mostrar aquí, que el hecho de un hombre puede afectar a los muchos. Pero hablando sobre Jesús, cuando Él está tratando de enseñar que Jesús, de lo que Él hizo, afectó a los muchos, Él está diciendo que no simplemente los hombres de ahí fueron salvos o que son salvos, que nomás los judíos, pero todos. En el 18 de Romanos 5 dice así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, hablando de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, hablando de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Vamos a ver el 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán en desobediencia llegó la condenación. En Jesús con su obediencia llegó la justificación. Adán en su desobediencia llegó la muerte, pero Jesús en su obediencia llegó la vida. Y es lo que hicieron. Y es lo que Pablo está diciendo, que en Jesús hay vida eterna, porque Adán trajo con su desobediencia una separación eterna dentro de nosotros y Dios. Es la segunda muerte. Es una separación que cuando morimos en pecado, seríamos separados por una eternidad de parte de Dios. Pero lo que hizo Jesús en la cruz, con su muerte y resurrección, Él trajo la vida eterna. Adán, la muerte, y Jesús, la vida. Adán los separó y Jesús nos unificó. Y en 1 Corintios 15, 21, vamos a ver ese versículo. 15, 21 y 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. En Jesús. Lo que hizo Jesús nos justificó. Si tú piensas, ¿por qué yo soy un pecador por algo que yo no hice? ¿Por qué es que tú pecas? ¿Verdad? Porque eres pecador por lo que hizo Adán. Pues sí, no estabas ahí, pero tampoco estabas ahí cuando Jesús murió en la cruz. Tú no hiciste nada para ser justificado, pero Jesús mismo lo hizo porque Él te ama. Él te ama a ti y Él me ama a mí. Y simplemente por amor, Él hizo ese hecho que dio su vida para nosotros, para pagar ese pago de muerte, para que nosotros no tenemos que sentir esa separación, pero solo tenemos que recibir su regalo. Es un regalo que tenemos que recibir. Efesios 2, 8. No dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pero es don de Dios. Don diciendo un regalo de Dios. Un regalo, cuando alguien te lo da, lo puedes rechazar. No tienes que aceptarlo. Aunque es gratis, uno no tiene que aceptarlo. Pero está ahí, ya, para ti, para que lo abres, para que lo uses. Hay que ponerlo en tu vida. Hay que aplicarlo.
¿Y cómo lo aplicas? Con creyendo en Jesús, que Él es Dios, creyendo en Él. Arrepiéntate de tus pecados y cree en Jesús. Y haciendo eso, la palabra dice que tú serás justificados y tendrás el derecho de decir que eres un hijo de Dios y pasarás de muerte a vida. Amén. Y pues vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra que Él nos dio. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento que nos has dado. Gracias porque nos enseñaste, nos mostraste lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Que aunque fue simplemente un evento, pero fue un evento demasiado grande y demasiado importante que afectó al mundo y que nos sigue afectando hasta este punto, aunque ya pasó hasta 2000 años antes, Señor. Gracias por el regalo de la justificación, Señor, que nos sacaste de la muerte y nos diste vida, que nos sacaste de las tinieblas y nos diste tu luz, que nos amaste tanto aunque éramos pecadores, que diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu obra, Señor. Gracias por pensar en mí cuando estabas ahí colgando en la cruz. En este momento te pido por cada hermano y hermana que esté escuchando este estudio bíblico. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus problemas. Yo te pido, Señor, que los toques en este momento, que los sanes de cualquier persona que esté enfermo, de cualquier dolor que tiene en su cuerpo, Señor, que los sanes completamente. Tú eres el Señor que sana, Jehová Rafa, Señor, porque tú tienes ese poder para sanidad y nosotros nomás creer en esa sanidad. Y te doy gracias por eso, Señor. Y te doy gracias por bendecir a estas personas también. Y te doy gracias de nuevo por este día que nos das para que nosotros podamos seguir alabándote, Señor. Cada día es precioso y queremos usar cada momento, cada día, cada minuto para alabarte y para gloriarte, Señor. Te damos gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde a cada uno de ustedes. Qué bueno que estuvieron conmigo. Si no lo han hecho, suscríbete a nuestro canal. Si gustaron este estudio bíblico, déjale like, ¿verdad? Y pueden también poner un comentario si tienen sugerencias o cualquier cosa o pregunta o petición de oración. Ahí ponlo. También pueden compartir este mensaje para los demás para que puedan recibir esta palabra que recibiste tú hoy en día. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta la próxima semana. Nos vemos y que tengan buen fin de semana. Y pues Dios los bendiga. Hay un fuego en mí. Hay un fuego en mi interior. Hay un fuego en mí. Cuando ya no confío en nadie, cuando estuve perdido, me hallaste. Que hay placer en el dolor, como gozo en mi interior. No importa qué pase,